Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, sobre todo porque esto tiene sentido cuando hay público que está dispuesto a escuchar cosas sobre Ignacio Aldecoa. Y muchas gracias, por supuesto, a la Casa de Cultura de Ignacio Aldecoa, que me ha invitado a dar esta conferencia, para la cual yo creo que efectivamente, el único mérito que tengo es que he trabajado algo sobre la obra de Aldecoa y que efectivamente soy encargado de ser comisario de la exposición que se organiza en la Biblioteca Nacional de España, que se inaugura el 18 de diciembre y que en principio estará abierta hasta junio de 2026, ¿no? Es una exposición muy ambiciosa, ¿no? Con un espacio muy amplio. Y tengo que agradecer también, y quiero decirlo públicamente, también la colaboración de la gente de la Casa de Cultura, de aquí, Ignacio Aldecoa, de su director, Enrique Uriarte, de Laura, de Maitene, que son personas que me han ayudado también a la hora de construir esa exposición, ¿no? Porque efectivamente cuando te llega un encargo de ese tipo, pues hay muchas cosas por encima de la mesa, hay muchas cosas que pensar, que plantearse, que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues me han echado una mano, me han ayudado, me han alentado también, ¿no? Y creo que hay que agradecer públicamente su trabajo. Han hecho una excelente exposición, que es la que está todavía abierta aquí, y algunas de estas cosas que están aquí, la hélice, algunas de las fotografías, pues son cosas que estarán también en Madrid, ¿no? Porque lógicamente estamos hablando del mismo autor y hay necesariamente muchísimos puntos de coincidencia. Yo he puesto un poco jugando con las palabras, he titulado esta presentación Retrato velado de Ignacio Aldecoa, y ese velado, es un juego de palabras, viene tachado, como ustedes ven, ¿no? Viene con una raya que lo tacha, porque evidentemente cuando alguien se encarga de organizar una exposición que quiere ser un reflejo más o menos de la obra y de la trayectoria vital y literaria de un escritor, pues se emprende una especie de viaje, que es un viaje sobre todo a través de los documentos, porque no tenemos a Ignacio Aldecoa, murió en 1969, por lo tanto no tenemos al autor para consultarle ni para preguntarle, sino de alguna forma tenemos que recorrer archivos, tenemos que recorrer, bibliotecas para ir buscando información sobre ese autor y de alguna forma tratar de construir un retrato que sea más o menos razonable para que llegue a un público amplio, ¿no? Estas exposiciones no están pensadas necesariamente para especialistas, sino para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas, ¿no? Y lo de velado, esa tachadura, de alguna forma quiere indicar una tensión que hay inevitablemente cuando queremos hacer el retrato de alguien, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué conocemos de los demás? ¿Hasta qué punto conocemos a una persona? Incluso con personas con las que hemos interactuado, hemos convivido, hay muchos aspectos de su personalidad, de su trayectoria, que están en la sombra, ¿no? Es como la cara oculta de la luna, que no está ahí, de manera que no la vemos, sabemos que está ahí, pero no la vemos, ¿no? Inevitablemente esto es siempre así. Entonces, ese viaje tiene como finalidad crear un retrato, pero que se juega con desvelar lo velado, lo que está oculto, lo que se muestra a medias, ¿no? También dice la Real Academia lo que se disimula, lo que se oculta, etcétera, ¿no? Y de alguna manera el juego está en desvelar ese tipo de cosas, pero sabiendo que nunca se consigue del todo, ¿no? Por eso ese desvelar, que es el tachar lo velado, al mismo tiempo permanece la palabra detrás, porque es imposible, arrojar luz sobre todos los aspectos de una biografía, y sobre todo una biografía, además, con la biografía de un creador, con toda la riqueza que supone esa biografía, ¿no? Entonces, bueno, simplemente un intento de jugar y de decir, bueno, iba a hablar de Ignacio Aldecoa, iba a intentar presentarles un retrato y también contar un poco cómo está organizada la exposición de Madrid, pero al mismo tiempo sabiendo que es una tarea en el fondo imposible, ¿no? Podemos acercarnos a algunas cosas, podemos descubrir algunas cosas nuevas, podemos revelar quizá algunos aspectos de la personalidad de Ignacio Aldecoa, pero evidentemente gran parte de su personalidad inevitablemente queda un poco en la oscuridad, ¿no? Esto es un poco el juego que quería presentar con este título, ¿no? La exposición de la Biblioteca Nacional, aquí se llama El narrador de historias, que es un excelente título para la exposición, porque efectivamente Ignacio Aldecoa quería que le llamasen el narrador de historias, ¿no? Él se consideraba a sí mismo el narrador de historias, aludiendo además a un pasaje de Stevenson, del escritor anglosajón, que hablaba de Tusitala, un narrador de historias en la Polinesia, y él quería ser un narrador de historias. Pero evidentemente este título, que es estupendo, ya estaba elegido por la Casa de Cultura y no era cuestión de repetir el título. Entonces yo elegí un título ligeramente distinto, que es Ignacio Aldecoa, el oficio de escribir, ¿no? Porque una de las peculiaridades de la trayectoria literaria de Ignacio Aldecoa es que fue sobre todo y fundamentalmente, yo diría que casi exclusivamente, un escritor. Es decir,
es muy común, y hoy en día lo vemos en muchos escritores, digamos, que conjugan su creación literaria, su vocación de escritura, con otro tipo de actividades. Algunos son profesores de instituto, o trabajan en el ayuntamiento, o en la diputación, o tienen un puesto de trabajo en cualquier sitio, y básicamente combinan ambos elementos, ¿no? Tienen su profesión y al mismo tiempo tienen, digamos, esa otra vertiente creativa que se vuelca en la escritura, ¿no? Pero en el caso de Aldecoa, él se dedicó, diría que casi exclusivamente a escribir, ¿no? Para él su profesión es la profesión de escritor. Y de hecho hay varias declaraciones, tanto de Josefina Aldecoa como del mismo Aldecoa, que lo ponen muy, digamos, lo hacen muy evidente, ¿no? Por ejemplo, Josefina Aldecoa, en una semblanza que publica en 1955 sobre Ignacio Aldecoa, la entrevistan y ella hace una pequeña semblanza, apenas unos párrafos, dice lo siguiente: Ignacio es escritor de oficio, de escribir vivimos. Estamos hablando más o menos del año 55 aproximadamente, ¿no? Ignacio es escritor desde que tiene uso de razón, seguramente desde antes. Casi me atrevería a decir que lo es fisiológicamente, que la literatura es para él una forma de manifestarse no solo espiritual, sino también física. De manera que había esa conciencia de que la escritura era una profesión, ¿no? Y que de alguna forma tenía que dedicarse en exclusiva a ella. En una entrevista que le hacen en el año 57, el propio Aldecoa dice, señalando un poco, le preguntan cuándo empezó a escribir, ¿no? Es decir, bueno, es escritor, pero bueno, ¿cuándo empieza esa vocación, ¿no? Y dice, yo he escrito narraciones desde siempre. No puedo medir cuándo comencé a escribir cosas o a contarlas. Era algo casi fisiológico que practiqué desde niño. Que también ahí se plantea la cuestión desde que esa vocación es una vocación muy temprana, ¿no? Que arranca muy pronto. Él dice, no sé cuándo empecé a escribir o a narrar o a contar historias, ¿no? Desde niño. Y en otra entrevista posterior, en el año 58, también, de alguna forma, poniendo en valor esa profesión de la escritura, dice lo siguiente: la literatura no es un medio para alcanzar la fama, ni mucho menos para ganar dinero. A la literatura hay que servirla y amarla del todo, por entero. Y añado un poco más adelante, cumplir como escritor es para mí tanto como cumplir mi quehacer como hombre. De manera que él era muy consciente de ese papel que tenía como escritor, de que esa era su profesión y que ella se había entregado, ¿no? Y creo que por eso, yo cuando me planteé cuál es la posibilidad, qué título podemos darle a esta exposición, al principio había esa idea de Ignacio Aldecoa y la generación de los 50, etcétera, pero finalmente, y después de revisar todo el material y volver una y otra vez sobre la literatura de Aldecoa, sobre los testimonios sobre su obra y sobre su vida, ¿no? Pues pensé que quizá era más preciso hablar de ese oficio, ¿no? Del oficio de escribir, de la profesión realmente que la que él se sentía plenamente realizado, ¿no? Bueno, la exposición de Madrid, era un poco, también quería contar, si tienen la oportunidad de verla a partir del 18 de diciembre, pues va a estar 6 meses, de manera que hay tiempo suficiente. Está organizada como cualquier exposición en diferentes secciones, ¿no? Yo he optado un poco primero por una semblanza de Ignacio Aldecoa como punto de arranque de la exposición, una semblanza que no la hago yo, sino que en cierto modo dejo hablar a los otros, ¿no? Evidentemente no hemos conocido a Aldecoa, los que no hemos tenido trato con él, muy poco podemos decir, ¿no? Lo que podemos decir es lo que otros han dicho sobre él y podemos de alguna forma representarlo a través de la mirada de otras personas que convivieron con Ignacio Aldecoa, que compartieron proyectos y compartieron también, aventuras intelectuales y literarias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa primera parte tiene que ver con eso, porque de alguna forma lo que yo me preguntaba es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo era realmente Ignacio Aldecoa como persona, ¿no? ¿Cuáles sus virtudes, cuáles sus defectos, cuál era su singularidad como hombre y como escritor, ¿no? Y evidentemente partía de esa constatación. No podemos saberlo. No puedo saberlo yo como comisario de la exposición, ¿no? Yo puedo tener mi visión de Aldecoa, evidentemente. Cuando uno ha leído muchas cosas, ha leído su obra y ha leído muchas cosas sobre Ignacio Aldecoa, te construyes una imagen del escritor, pero evidentemente es una imagen hecha de fragmentos, ¿no? De ideas que de alguna forma vas asimilando según vas leyendo otra serie de textos, pero no tenemos un encuentro directo con el escritor, ¿no? Entonces, bueno, esa primera parte, y a mí me parecía que era importante ver lo que otros han dicho de Ignacio Aldecoa, ¿no? Y para eso recogí toda una serie de materiales, porque
como en todo retrato también, cuando tenemos voces distintas que hablan de una persona y que además lo han conocido en diferentes momentos de su vida, porque estamos hablando de una pluralidad de personalidades o de escritores o de compañeros o de amigos de Aldecoa que en algún momento, rememorando, sobre todo después de su muerte, recuerdan algunos aspectos de la vida de Aldecoa, de cómo era él personalmente, ¿no? Y lo interesante, claro, es que lo han conocido en diferentes momentos de su trayectoria. Algunos lo conocieron muy joven, otros compartieron con él, digamos, proyectos más o menos sólidos, literarios, otros coincidieron de una forma mucho más superficial. Entonces, evidentemente, las visiones son muy distintas, ¿no? Pero lo interesante es que digamos, hay una pluralidad de adjetivos que se emplean para referirse a Ignacio Aldecoa, la gente que lo conoció, ¿no? Se decía que era inteligente, cautivador, elegante, atractivo, irónico, divertido, simpático, bromista, sarcástico, valiente, leal en la amistad, observador, atento y preciso, cortés, burlón, sociable, aunque también huidizo en ocasiones, ¿no? También de alguna forma sociabilizaba, pero a veces también tenía sus momentos para sí mismo, ¿no? Y luego también comprometido con los demás, pero también con una vocación irrenunciable de escritura, era bondadoso, era sensible, era tenaz, era tierno, pero a la vez firme y combativo frente a las injusticias, era directo en el trato y enemigo de la pedantería y el doblez, obsesionado con la muerte y con el sufrimiento, que era una obsesión que recorría, está muy presente en su obra también, ¿no? Pero al mismo tiempo henchido de unas grandes, inmensas ganas de vivir, ¿no? Apasionado narrador oral, era un gran contador de historias, en efecto, no solamente a través de la escritura, sino que también en los diálogos, ¿no? La conversación, era un gran contador de historias, y eso también lo señalan varios de los que hablaron de él, ¿no? Era también un contertulio exigente en las tertulias en las que participaba y también beligerante, porque defendía sus posturas, su postura, la que fuera, sobre cualquier aspecto, con vehemencia, ¿no? Y también era un ser hogareño, por supuesto, que le gustaba estar en el hogar, pero a la vez era un ser también sociable y volcado en los demás. Bueno, como veis, muchas de estas cosas son contradictorias entre sí, aparentemente contradictorias, ¿no? Parece que no se puede ser a la vez sociable y hogareño, pero evidentemente se puede ser en diferentes momentos de la vida, en diferentes momentos de su tránsito vital, pero también además porque estamos hablando de visiones que tienen otros, ¿no? Y que de alguna forma percibimos ciertos aspectos de los demás, pero evidentemente no tenemos una visión completa, ¿no? Bueno, quería un poco para ese arranque, quería leeros algunas de estos testimonios, de unos fragmentos realmente, ¿no? De lo que decían de él algunos de los escritores y los compañeros que compartieron con él, como os decía, tiempo, proyectos, amistad realmente, ¿no? Por ejemplo, Ana María Matute, en 1970, en la introducción a una antología de cuentos de Ignacio Aldecoa, que se publicó justo después de su muerte, está recordando, rememorando, describe los cuentos, pero a la vez rememora a la persona de Ignacio Aldecoa, ¿no? Dice, revivir al tiempo que releo una vez más estos cuentos suyos, el tono de su voz, el color y la forma de sus ojos, aquellos ojos cambiantes del pardo al verde, levantados hacia las sienes, que más de una ocasión me hicieron pensar, tiene ojos de duende. Y luego veremos algunas fotos y ustedes juzgarán si tenía o no ojos de duende, ¿no? Bueno, el rebelde mechón, tenía un pelo siempre con ese mechón, siempre pronto a deslizarse sobre su frente, surcada por una larga, honda preocupación. Aquellas cejas de falso corsario, que en ocasiones parecían ser parte misma de sus tajantes opiniones, cuando la voz se le endurecía ante lo que más podía exasperarle, la injusticia unida a la simulación y la estupidez, ¿no? O sea, es una descripción física, pero a la vez también nos presenta algunos rasgos del carácter que destacaban, por lo menos para Ana María Matute, que fue compañera de Ignacio Aldecoa, y además amiga, a pesar de que en un momento determinado, cuando en el año 54 Matute gana el premio Nadal y queda finalista Ignacio Aldecoa, que pierde la votación por un solo voto, la prensa, que es muy amiga siempre de enredar las cosas, intentó de alguna forma, bueno, enfrentarlos, ¿no? Se decía que si Aldecoa estaba, pero realmente no es cierto, y además luego mantuvieron una amistad continua a lo largo de los años, ¿no? Bueno. Otro, por ejemplo, otro de los testimonios que tenemos de cómo era Ignacio Aldecoa, no solamente físicamente, sino también cuál era su carácter, es el de el poeta gaditano Carlos Edmundo de Ory, que es un poeta que en los años 40, junto con otros colegas, impulsó un movimiento
de renovación literaria, que era una especie de neovanguardismo, al que denominó el postismo. El postismo es post, ¿no?, lo que está más allá de todo, ¿no? El postismo, una especie de movimiento de renovación literaria en los años 40, y al que estuvo vinculado Ignacio Aldecoa a ese movimiento. Realmente participó en algunas de las actividades que organizaban Carlos Edmundo de Ory con otros escritores como Chicharro Hijo, que era también el hijo de un pintor, como Senesi, en fin, una serie de escritores, y compartió además vivencias en Madrid, en una pensión, en la pensión Garde, que era una pequeña pensión donde estaba estudiando en ese momento Aldecoa, y ahí coincidió con Carlos Edmundo de Ory, y pensión en la que coincidieron curiosamente escritores, poetas, también novelistas, ensayistas, pintores, una pensión que había mucha gente muy distinta, pero muchos de ellos relacionados con el mundo de la cultura, ¿no? Y de hecho, de una forma un tanto irónica, Aldecoa llamaba a esa pensión, cuando recordaba esos tiempos de la pensión, llamaba el Ateneo Garde, ¿no?, porque era realmente un sitio donde había coincidido con mucha gente, ¿no? Bueno, Carlos Edmundo de Ory convivió con él varios años, tuvo una amistad muy estrecha. De hecho, se conservan unas cartas que le escribió Ignacio Aldecoa a Carlos Edmundo de Ory, a quien le dedicó además un soneto, en fin. Y dice lo siguiente, recordando cómo era, dice: ¿cómo entonces dar con el clavo de su carácter, su bondad natural y su gracia humana? Era febril, sediento de vida y voluntarioso. Recuerdo sobre todo su estampa vertical, su garbo. De pie, parado, moviéndose en esguinces pronunciados, dominaba situaciones. Era alegre, simpático, no dejando ver tristezas. Esgrimía opiniones seguras, tenaz, persuasivo, siempre alerta, burlón, sarcástico, a carcajado América. Más que chistoso, chispeante. Y añade: blanco, muy blanco y añiñado. Lo de su cara de niño se ha dicho y repetido en todo tiempo. Bien peinado, orejudo, cejudo, barbilampiño. Nunca, creo, se dejó barba. No sé qué ternura desvaída rezumaba de él, tal una cualidad anexa a su simpatía humana. Y termina refiriéndose un poco también a esa forma de estar, un poco, como os decía, socializar, pero a la vez también mantener su propio espacio, ¿no? Se le veía por los pasillos de la pensión siempre de llegada, como si hubiera salido de algún agujero. Justamente lo empinado de su estatura y su nervio inquieto procuraba a la aparición súbita un don de presencia extraordinario. Ya está aquí otra vez, instantáneo. Había en esta manera de seguir siendo, de seguir viviendo, como una noble fidelidad al locus. Nos alegrábamos de verle nuevamente, tan abierto y tan secreto a la vez. Esa especie de contradicción, abierto pero a la vez secreto, ¿no? Lleno de desparpajo y de ironía sonriente, mirándonos con el rabillo del ojo, libre y sano. Parecía siempre listo a poner pies en polvorosa, a irse solo a su rumbo. Iba y venía y nunca se quedaba atascado en nada, ¿no? Después de su muerte también recordó, en un largo artículo, que es muy largo, pero sí que quiero mencionar algún fragmento, Eusebio García Luengo, un escritor también de los años 40, un poquito mayor que Aldecoa, pero un hombre que tuvo una gran amistad con Aldecoa y con Josefina, ¿no?, y con toda la generación de los autores de los 50. Eusebio García Luengo publicó, poco después de la muerte de Ignacio Aldecoa, pues un recuerdo, ¿no?, de Ignacio Aldecoa, que es bastante extenso y bastante largo, de manera que no voy a detenerme, pero sí algunas cosas que dice, porque también coincide en parte con lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Dice: de tarde en tarde, muy arropado como estaba en el hondísimo cariño de Josefina, mostraba como un atisbo viejo de melancolía y desamparo. Pero era más bien arrojado y valiente, y visceralmente hogareño. Precisaba del aire de la calle, de los campos y del mar, y del espectáculo diverso de las gentes. Entraba en los sitios con un aire travieso y con andares casi toreros. Pocos hombres como Ignacio, en ocasiones distante y sarcástico, provocaban tanta ternura. Era el punto de reunión de muchas conversaciones, el centro de conversación de muchas reuniones. Nos encontrábamos los amigos y nos preguntábamos: ¿has visto a Ignacio? Y comenzábamos a hablar de él, como él lo hiciera quizá, como él acaso hablase de nosotros. Le imitábamos, repetíamos sus dichos, sus frases, sus motes, sus burlas. Llamábamos a los amigos como él quería que los llamásemos. Se imponía. Y luego añade: y nadie más fino, más cortés, más elegante entrando y saliendo, como digo, de un café, en una sala, en un cine. Le gustaban las películas de acción y de pasiones violentas o heroicas.
Psicólogo agudo para las gentes, a las que juzgaba con una mezcla extraña y natural de cariño y acritud, en la literatura solo admiraba los casos geniales, netos y hondos. Para los demás tenía tanta comprensión como sentido crítico, pero rara vez se ofuscaba. También decía de él, ya voy terminando esta parte, tenía una gran capacidad para desentenderse de las proximidades enredosas y podía ser amigo verdadero de alguien a quien por instinto, por una cierta economía mental certera, no leía. Y sabía qué atenerse. No era desdeñoso, pero mucho menos venía a ser el amigo pegajoso e indistinto. Y luego añade, ahora reparo en que tenía tal vez de la vida un sentido de peligro y de arrojo. Por eso quizá la despreciaba, o mejor dicho, la amaba profundamente con el deseo de agotarla y con el sentimiento fatal de que era breve, de que de todas maneras, se hiciera lo que se hiciera, se perdía. Y por lo mismo, tal vez, sin proponérselo deliberadamente, ha dejado tanta memoria de sí. Y termina diciendo, tenía especial sensibilidad para captar la simulación, la pedantería, las vanas exquisiteces pseudopsicológicas. Discutíamos durante horas, por ejemplo, sobre si él mismo podía llamarse intelectual y sobre qué se entendía por ello. También tenemos el testimonio, curioso porque Ignacio del Lecoa, como seguramente ustedes saben, o muchos de ustedes saben, pasó durante casi 10 años, veraneó, incluso más que veranear, pasó largas temporadas en Ibiza, ¿no? En la Ibiza de los años 60, fue por primera vez en el año 58 y prácticamente hasta la fecha de su muerte, hasta el 69, acudió casi cada año, no todos, pero casi cada año a Ibiza, en donde se sentía muy a gusto, en donde incluso compraron una casa, una vivienda y compraron incluso un terreno con la idea de retirarse en algún momento cuando se jubilasen y marcharse a vivir a Ibiza. Eso nunca ha sucedido, evidentemente, porque murió a los 44 años Ignacio del Lecoa, ¿no? Pero tenía ese interés. Y en Ibiza, hablamos de los años 60, la época de los hippies, de la contracultura, de los jóvenes, digamos, españoles que se escapaban porque era un paraíso de libertad Ibiza, pero también realmente de los extranjeros, porque comenzaban a llegar de los países nórdicos, de Alemania, y también canadienses y norteamericanos, ¿no? Y ahí, digamos, él creó toda una red de amistades. El que le llevó a Ibiza fue otro periodista, escritor, que era Fernando Guillermo de Castro, que luego escribió en el año 2003, publicó unas memorias recordando la época de Ibiza, ¿no? Los años de Ibiza, y ahí dedica un capítulo entero a Ignacio del Lecoa y a Josefina del Lecoa, y le dedica también breves secciones en otras partes del libro. O sea, hay un capítulo dedicado en exclusiva a ello, a Ignacio del Lecoa, pero a la vez se le menciona en varios sitios más de ese libro, ¿no? Y bueno, recuerda un poco las amistades que trenzaron, la vida que hacían ahí, ¿no? Que era una vida, por una parte, bohemia, ¿no? Porque era una isla donde parecía que estaban alejados de Madrid, de las constricciones sociales, ¿no? De las convenciones sociales, y al mismo tiempo pues muy vital Ibiza, ¿no? Entonces él recuerda de lo siguiente de Aldecoa, ¿no? Dice, yo creo que no he conocido a otra persona tan chispeante en la conversación, tan ocurrente y divertida como Ignacio Aldecoa. Era el motejador de todo y de todos, inventor de historias de toda la haya para cada momento de oportunidad. Ahí tenemos otra vez esa referencia al contador de historias, ¿no? En este caso orales, claro. De sí mismo hacía esta caricatura, y a mí esto me gusta mucho, y explico por qué. Decía de sí mismo él, me parezco al elefantito Dumbo, anchas caderas, soplillos por orejas, ¿no? Y me gusta mucho porque digamos que es una ironía, una autoironía, ¿no? O sea, es la capacidad de burlarse también de sí mismo, que para mí es una de los rasgos característicos de la inteligencia, ¿no? La capacidad, es muy fácil burlarse de los demás, pero burlarse de uno mismo es también, creo que es importante, ¿no? Es una especie de piedra de toque, ¿no? Y se reía a carcajadas después de describirse así. Lenguilargo, prestidigitador fabuloso de la palabra, recitador de memoria de versos propios y ajenos, lo que hacía como un rapsoda de tiempos antiguos, graciosamente caricaturizado por gestos, visajes y modulaciones de la voz. Y luego añade, para terminar, Ignacio era alegre y divertido hasta en sus malos ratos tristes, amargos incluso, como alcancé a comprobar un día en un lance harto íntimo y adverso que le tocó la mala suerte vivir y del que quiso hacerme su confidente, y del que evidentemente no sabemos nada, ¿no? Pues otra parte oculta, ¿no? Solo era altisonante para la chanza, como contrapunto para dilatar sus ecos y subrayar lo absurdo y ridículo. Fue un excelente gourmet, un experto cocinero
y un duro bebedor de licores fuertes, como le gustaba decir, ¿no? Este es un poco el recuerdo de algo que durante más de 10 años compartieron mucho tiempo juntos en Ibiza, ¿no? También Umbral, cuando murió, Aldecoa escribió una pequeña necrológica, ¿no?, en la que recordaba cómo era Aldecoa, y lo recuerda también como un gran conversador, como un hombre. Claro, este es el estilo lo voy a leer, un párrafo muy breve, es el estilo de Umbral también, ¿no?, un poco también tan llamativo. Dice: donde más nos tratábamos era en el Café Gijón, y a mí me gustaba mucho escucharle porque contaba mucho y bien. De nuevo el contador de historias, ¿no? Sabía muchas cosas y tenía un amor por la precisión que es el que yo no tengo, y por eso la admiraba y la admiro tanto. Esto lo escribe en el 69, Umbral, justo cuando acaba de morir Ignacio Aldecoa, ¿no? Cuando sonreía se le notaba la úlcera de estómago y la poca justicia que le habían hecho, ¿no? Porque de alguna forma quizá no tuvo el reconocimiento en vida que merecía como escritor, que era un gran escritor. Ese cruce de casticismo madrileño y de madrugada y cultura sajona, creo yo que daba la clave de su personalidad. Hasta las 5 de la tarde, en el café, parecía un estudiante de filosofía, como más o menos ha dicho Paco Pavón, Francisco García Pavón, que también escribió sobre Aldecoa. Pero a partir de las 5 se ponía viejísimo, con la luz declinante, y se llenaba de arrugas y barba. Bueno, esta es una descripción muy creativa por parte de Umbral, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos también el testimonio, claro, de la persona que más lo conoció, que más compartió con él, que fue Josefina Aldecoa. Lógicamente su mujer, a la que conoció en el año 52, y en el año 50 en realidad, y de la que no se separó ya hasta su muerte en realidad, ¿no? Con la que tuvo a su hija Susana, y que vivieron juntos, digamos, todo lo que le quedaba de vida a Ignacio Aldecoa desde 1950 hasta 1969, ¿no? Ha escrito muchísimas cosas sobre Ignacio. Josefina ha sido un poco la gran valedora de la obra de Ignacio Aldecoa, porque hay que pensar que más allá del valor que pueda tener su obra, que juzguemos que su obra es interesante por diferentes razones que podemos tratar de explicar, ¿no? Pero realmente cuando un escritor muere muy joven, de alguna manera su voz se queda un poco, digamos, se va de alguna forma olvidando con el tiempo, ¿no? Y en el caso de Aldecoa hay que reconocer que Josefina Aldecoa de alguna manera se volcó en mantener viva la obra de Ignacio Aldecoa, ¿no? Reeditándola, escribiendo sobre él, prologando libros de Ignacio Aldecoa, es decir, que hizo un trabajo prácticamente hasta el final de su vida de defensa de la obra de su marido. Y como sabéis, en realidad ella se llamaba Josefina Rodríguez, y de hecho firmaba sus primeros trabajos, que era también escritora y autora de cuentos, los firmó como Josefina Rodríguez, ¿no? Pero cuando muere Ignacio Aldecoa, luego empieza a firmar como Josefina primero Rodríguez de Aldecoa, y finalmente, como homenaje a Ignacio Aldecoa, firmará sus obras como Josefina Aldecoa, ¿no? De manera que se volcó siempre en recuperar la figura y la obra de su marido. Bueno, escribió muchísimas cosas. Voy a mencionar simplemente un par de ellas, porque digo que hay muchísimo material y tampoco quiero. Gran parte de estos materiales van a formar parte del catálogo que va a publicar la Biblioteca Nacional, y otra parte estará en la propia exposición, ¿no?, para que el que acuda pues pueda leerlo. Pero bueno, simplemente, por ejemplo, para volver sobre esa conciencia de la muerte, que no entra en contradicción con un vitalismo que tenía también Ignacio Aldecoa, pero era muy consciente de la finitud, ¿no?, como seres humanos, ¿no? Y decía Josefina Aldecoa: tenía Ignacio un sentimiento clarísimo de la brevedad de la existencia y una constante obsesión con la muerte, una extraña lucidez en este sentido. No obstante, ahí va la cuestión, vivía con intensidad todos los momentos y no se reservaba jamás ni en tiempo ni en energía. Le gustaba agotarlo todo y mantener a los que le rodeaban en una alegre tensión de proyectos, entusiasmos, discusiones, críticas, análisis, divagaciones, ¿no? Esa mezcla de la conciencia de la finitud, pero al mismo tiempo ese afán de apurar la existencia, ¿no?, de vivirla plenamente, ¿no? Luego habla de su compromiso político. Realmente no formaba parte de ningún partido, no, que yo sepa, y que sepamos, no estuvo afiliado a ningún partido, pero en hombre más bien de izquierdas. Estuvo asistió a la famosa reunión de la oposición a Franco en Múnich, que organizó, le invitó Dioniso Ridruejo, pero fue un hombre más bien de izquierdas, y de hecho, revisando la prensa de la época de los años 60, era un firmante habitual de todas las cartas de protesta que se enviaban al Ministerio, por ejemplo, de Propaganda, al Ministerio de Turismo, cuando era Fraga ministro, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí no entramos, ¿no?
Decía también Aldecoa, señor Aldecoa, era el rebelde frente al sistema y el provocador de la burguesía que retrata en sus cuentos, el soñador de viajes y aventuras, el ser libre, una de las personas con más amplia y variada formación literaria, un curioso insaciable que se interesaba por las vanguardias. Y efectivamente, otra de las cosas que llama la atención es la excepcional formación literaria de Ignacio Aldecoa, ¿no? Ignacio Aldecoa era un grandísimo lector y muchos de ellos, Josefina Aldecoa, por supuesto, pero también Carmen Martín Gaite, por ejemplo, todos los que le conocieron describen en algún momento, en estos recuerdos que tienen de él, la capacidad que tenía para estar al tanto de muchísimas cosas. De la literatura que se publicaba en español, pero también, por ejemplo, la literatura hispanoamericana, lo cual no era tan habitual en ese momento en España, en los años 40, principios de los 50, pero también incluso la literatura norteamericana y europea, ¿no? A veces la gente que lo conoció se sorprendía y decía, ¿de dónde saca el tiempo Ignacio Aldecoa para poder conocer todo esto, ¿no? Para poder haber leído todas estas cosas, ¿no? Porque efectivamente tenía un amplísimo conocimiento de la literatura, ¿no? De manera que, bueno, ahí aparece todo esto en varios momentos y luego, bueno, Camilo José Cela también cuando murió, bueno, no cuando murió, pero luego también en el año 94 publicó un recuerdo de Ignacio Aldecoa, donde también lo describe de alguna manera, y también escribió bastante de Ignacio Aldecoa Mario Camus, el famoso director de cine, con que, bueno, ya sabéis que él llevó a la pantalla 3 textos de Ignacio Aldecoa, una versión muy libre de John Sánchez, que era uno de los cuentos de Aldecoa, una versión cinematográfica de la novela Con el viento solano, que es la segunda novela de Ignacio Aldecoa, y luego finalmente una versión también bastante libre y que se aleja bastante del cuento, de uno de los cuentos de los años 60, de la última etapa de Aldecoa, que es Los pájaros de Baden-Baden. Bueno, tuvo mucha relación personal con él, coincidió en muchas cosas, y bueno, dice en un momento determinado, recordando en una conferencia que él dio precisamente aquí en Vitoria, hace muchos años, también, digamos, yo creo que fue hace casi 20 años, hablaba lo siguiente, ¿no? Dice, hubiera hecho falta hablar de muchas cosas, por ejemplo, de sus libros, los de su biblioteca, cuyos lomos mirábamos envidiosos los visitantes, Conrad, Stevenson, Melville, London, Hammett, Simenon, Faulkner, Hemingway, todo esto que les decía, ¿no? Toda esta capacidad de tener un montón de esas referencias literarias, ¿no? También añade Mario Camus, hubiera hecho falta describir el cariño con el que le trataban los amigos, los camareros, los actores y todo aquel que le conocía. Hubiera necesitado tiempo para contar la tertulia del café comercial y su opinión sobre la literatura, el cine, el boxeo, la pesca de altura y tantas cosas. El café comercial es uno de los grandes cafés que, bueno, estuvo a punto de cerrarse yo creo que hace un año aproximadamente, se ha salvado, está ahí en la plaza de Bilbao, Madrid, y era uno de los lugares a los que acudía para sus tertulias Ignacio Aldecoa. El café comercial, el café Gijón también, pero sobre todo a partir de un cierto momento era el café comercial, ¿no? Bueno, dice el cine, el boxeo, la pesca de altura y tantas cosas. Tendría que contar despacio la anécdota de aquel amigo que viendo Días sin huella, película que trata del alcoholismo, le descubrió entre los espectadores y le comentó a gritos, nos quitan la afición, Ignacio, no hay derecho. Hubiera necesitado un poco más de humor para describir sus hazañas al volante del 4L, ese Renault que tenía, ¿no? Su primer coche por las calles de Madrid, y un poco más de mal humor para contar sus amargos reproches a críticos y sátrapas literarios de la época. Y veáis que en lo que dice Umbral y en lo que dice Camus hay una cosa que de alguna forma sobrevuela, ¿no? Y es hoy en día yo creo que es indudable, y Ignacio Aldecoa está en las historias de la literatura que se escriben de los años 50, necesariamente está ahí, ¿no? Pero en vida quizá en algún momento no tuvo el reconocimiento que se merecía, ¿no? Y en cierto modo parece que se alude a ese cierto resquemor tal vez, a una cierta incomodidad a veces del propio Aldecoa porque no había. Bueno, estas son un poco las semblanzas que sería un poco el arranque de la exposición, ¿no? No quiero alargar muchísimo, pero voy a contar alguna cosa más, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una primera inmersión, un primer acercamiento a la figura de Aldecoa, que evidentemente tenemos que construir nuestro propio retrato a partir de esos testimonios y también a partir de las lecturas de su obra, evidentemente, ¿no? Y cada uno tendrá al final su retrato de Ignacio Aldecoa, que evidentemente nunca va a ser completo. Es un retrato
a medias, velado, ¿no? En realidad lo que tenemos, y aunque tratemos de desvelarlo, de quitar eso que lo cubre y hacerlo visible, nunca va a ser visible al 100%, ¿no? Bueno, el siguiente apartado, a partir de entonces se organizó toda una sección que es, digamos, casi en orden cronológico, en el que se va repasando un poco la vida de Ignacio Aldecoa desde su infancia aquí en Vitoria, ¿no? Que es una etapa importante en su formación, pasando por las etapas universitarias en Salamanca y en Madrid, los años de Madrid, etcétera, ¿no? Hace un recorrido un poco por toda su trayectoria vital, ¿no? Efectivamente, en Vitoria hay que señalar, yo creo que dos influencias muy importantes, sobre todo, bueno, su padre, que le interesaba mucho el arte, tenía esa famosa tienda de decoración, ¿no? que existió hasta hace, bueno, estaba el ponerse el edificio, y he visto fotos de los años 70, que todavía estaba ahí la casa. Eso le interesó, pero sobre todo tuvo la influencia de su tío Adrián Aldecoa, ¿no? El pintor, que era un pintor bastante conocido en su momento, hay obras evidentemente en el Museo de Bellas Artes, que tenía una tertulia en el estudio, y el estudio lo tenía en la propia casa, que a la vez era la casa de los Aldecoa y la casa donde estaba la tienda, ¿no? Y ahí el joven Aldecoa, apenas casi un niño, poco más que un niño, un adolescente, tuvo la oportunidad de conocer a otros pintores que venían a visitar a Adrián Aldecoa y también otros intelectuales, ¿no? de Vitoria, que acudían a esa especie de tertulia informal. Entonces, eso fue importante, ¿eh? Y de hecho a Aldecoa le interesó muchísimo también en algún momento la pintura y se planteó incluso ser pintor, ¿no? Y Josefina Aldecoa dice, por ejemplo, respecto a esto, dicen que en la casa de Aldecoa había un estudio al que se accedía, es el antiguo taller familiar de pintura, decoración y restauración fundado por el abuelo. En aquel estudio se reunían muchos pintores, Gustavo de Maeztu, Díaz Olano, Echevarría. Allí llevaban sus modelos, pintaban y tenían tertulias, y ahí estaba el niño Ignacio viviendo los ambientes recreados en las conversaciones de los mayores. Y más adelante, desde muy joven, Ignacio vivió fascinado por los ambientes bohemios del París de entreguerras, que le llegaba a través de su tío Adrián, pintor posimpresionista, significativo representante de la escuela vasca que había vivido muchos años en la capital de Francia. Y también había estado en Francia el padre de Ignacio Aldecoa. Por lo tanto, bueno, ahí se va creando esa especie de referentes, ¿no? Artísticos, intelectuales, culturales, o sea, que de ahí es muy importante, ¿no? Y dice, el estudio era un lugar muy literario, todo esto lo cuenta Josefina Aldecoa, aquel mundo bohemio y parisino alimentado los sueños de Ignacio, de manera que ahí tenemos, ¿no? Y luego, una segunda influencia muy distinta, porque por una parte estamos hablando diríamos de la cultura más refinada, ¿no? Eran artistas, quizá algún escritor que también acudía a la tertulia, y luego está otra tradición que también se funde en su digamos, en su mundo, en su universo mental, ¿no? Que es la tradición de los narradores orales, los que cuentan historias. Y en particular, ahí va a tener un papel fundamental María Pedruzo, que era la abuela materna de Ignacio Aldecoa, ¿no? ¿Por qué? Porque María Pedruzo contaba muchas historias de las guerras carlistas de finales del siglo XIX, etcétera, ¿no? Y el joven Ignacio Aldecoa recordaba eso. Y en varias ocasiones lo reconocía. Por ejemplo, en un momento dado dice, yo aprendí a narrar escuchando las historias de mi abuela María Pedruzo, una vasca espléndida que recreaba para mí episodios de las guerras carlistas que ella había vivido, ¿no? Y en una entrevista también que le hicieron en el año 55, los periodistas que le hicieron comentan al respecto. Las primeras lecciones las recibió de su abuela, que era una narradora genial. Cuando empezaba a fallarle a la lógica, inventaba mentiras fabulosas para apoyar sus asertos. Probablemente proceda de su abuela la auténtica condición de cuentista que Aldecoa posee. De cuentista que escribe cuentos, naturalmente, ¿no? Eso es lo que dice el periodista a ese respecto. De manera que, evidentemente, esas son las dos influencias fundamentales que va a tener en Vitoria. Luego estará pues, la influencia quizá, diríamos, más que influencia positiva, más bien negativa, ¿no? De su experiencia en el colegio, que no fue muy buena, y eso él lo rememora o lo hace lo recuerda a través de un cuento que es Aldecoa se burla, un cuento en el que evoca un poco su etapa en el colegio. Hay otro cuento muy conocido, Patio de Armas, que está ambientado ante la Guerra Civil, que también está ambientado en el colegio. Bueno, hay alguno más. Aldecoa, aunque los materiales que utilizaba para su escritura, para sus cuentos, para sus novelas, muchas veces eran materiales
eran historias que había escuchado, que le habían contado, que conocía de primera mano. También tiene una parte importante autobiográfica en su obra, ¿no? Hay bastantes cuentos, unos cuantos, no sé decir ahora mismo si son 6 o 7, que tienen evidentemente digamos que tiene una raíz autobiográfica, ¿no? Porque yo era muy consciente de eso. De hecho, en una entrevista, en uno de los proyectos que nunca llegó a publicar, él se planteaba, él se lo cuenta a un periodista, que estaba preparando, a finales de los 50, dice, estoy preparando un libro de cuentos que son cuentos autobiográficos, que va a recoger una veintena de relatos y que se va a titular el libro de cuentos, ya tenía un título preparado, que era Ego, ¿vale? E incluso dice la editorial en la que se va a publicar. Bueno, ese libro de cuentos nunca se publicó. Hay muchas cosas de Aldecoa, muchos proyectos que quedaron en proyectos, que nunca se llegaron a concretar en nada, ¿no? Pero bueno, él lo mencionaba en las entrevistas, estoy preparando esto, estoy preparando lo otro, ¿no? Y es interesante que él tenía muy claro que una parte de su literatura, de sus cuentos sobre todo, tenía, digamos, un origen, o salía de sus propias vivencias, ¿no? De su propia autobiografía, ¿no? Bueno, esa sería una de las secciones. Luego ya, como os decía, pues pasaríamos a los años de Salamanca y de Madrid. Cuando él se fue a Salamanca a estudiar Filosofía y Letras, él cursará ahí los 3 primeros años de la carrera, en aquel momento eran 5 años, y no fue un gran estudiante, ¿no? Martín Gaite, que recuerda esa etapa y esa época, dice que casi no pisaba las aulas, ¿no? Y Antonio Tobar, que fue su profesor, decía que siempre que para él Aldecoa era la F de falta, porque no estaba nunca, ¿no? Porque no iba a clase, porque le interesaban otras cosas distintas. Le interesaba la vida misma de Salamanca, ¿no? Los ambientes bohemios, a veces incluso los ambientes marginales. Él estaba un poco en otro mundo distinto, ¿no? Y tenía relación con sus compañeros de clase, evidentemente. Ahí tuvo en Salamanca se inició la amistad que va a permanecer hasta el final de sus días con Martín Gaite. Va a ser uno de los grandes amigos de Martín Gaite. Son amigos íntimos desde los años 40, prácticamente hasta la muerte de Ignacio Aldecoa, ¿no? Y se va de alguna forma a concretar en esa etapa de Salamanca o Agustín García Calvo, en fin. Y luego también en Madrid. Pero realmente esa amistad, digamos que se desarrollaba, se desplegaba casi fuera de las aulas, ¿no? Porque de hecho no estudiaba mucho. Luego se fue a Madrid, dejó Salamanca, se vino a Madrid, y luego estuvo haciendo las milicias en Zamora, y luego a Madrid se fue supuestamente a estudiar la especialidad de Historia de América, que no la había en Salamanca, ¿no? Pero él dice también en una entrevista del año 57 con Julio Trenas, él mismo lo reconoce, dice, no, le pregunta, pues cuando llegó a Madrid, y dice, bueno, yo vine a Madrid a estudiar, o mejor dicho, a no estudiar, ¿no? Porque realmente era perfectamente consciente de que realmente le interesaban otras cosas y que realmente estaba un poco al margen de eso. Pero esa etapa es importante porque tanto la de Salamanca como la de Madrid, porque ahí se van trenzando toda una serie de amistades. Ahí va a conocer en Madrid a Jesús Fernández Santos, a José María de Quinto, a Alfonso Sastre, a Alfonso Paso, a escritores de lo que hoy llamamos la generación de la generación de los 50, ¿no? Y particularmente o especialmente el Grupo de Madrid, lógicamente, porque estaban en Madrid, ¿no? Y ahí va a tener amistad con todos ellos, ahí va a coincidir, ahí va a iniciar una red de contactos que va a mantener a lo largo de toda su vida, ¿no? Y que en cierto modo van creciendo juntos como escritores, ¿no? En esa etapa madrileña también es cuando se inicia la literatura, es otra pequeña sección de la exposición, que es los primeros pasos como escritor, que publica 2 libros de poemas, que son Todavía la vida, en el año 47, y Libro de las algas, en el año 49. Hasta ese momento él había publicado simplemente artículos en la prensa, primero en Salamanca, en una revista universitaria que se llamaba Cátedra, o, por ejemplo, en un periódico que tenía un nombre muy de la época, que era el periódico Imperio de Zamora, ¿no? Apenas con 18 o 19 años, Aldecoa publica ahí una serie de artículos que se pueden localizar, están en la hemeroteca, muy interesantes, porque además demuestran que, aunque era muy joven, tenía una conciencia muy clara, de una cultura sólida y firme, ¿no? Y luego se va a Madrid y durante un tiempo trabaja nada menos que en un sitio bastante extravagante, porque colaboró en una revista que se llama Industria, Comercio y Alimentación, y lo que hacía era comentaba libros clásicos de cocina, de manera que también le interesaba, ¿no? Pero evidentemente hasta ahí no había publicado prácticamente nada, y los 2 primeros libros que publica son 2 libros de poesía, que efectivamente son 2 libros que, bueno, uno de ellos, digamos, de
quizá un poco más clásico en su planteamiento, son sonetos un poco más clásicos, pero en los dos está muy presente ese afán vanguardista y renovador del postismo, ¿no? Es cuando él, de cierto modo, está vinculado a ese movimiento postismo. Bueno, es un poco el arranque como escritor. Pero inmediatamente, prácticamente a la vez que publica el segundo libro, que es en el 49, ya había comenzado también en ese momento a publicar cuentos en la prensa. Su primer cuento publicado es del 48 y publicará cuentos prácticamente hasta el final de sus días, ¿no? Bueno, hasta el año 66, que es el último libro de cuentos que publica, aunque quedó algún cuento inédito que luego recogió su mujer. En total, el Aldecoa publicó se acerca a los 100 cuentos aproximadamente, o sea que es una obra relativamente amplia y 4 novelas, ¿no? Pero empezó, sobre todo, publicando cuentos, ¿no? En ese momento Madrid también tuvo, y esto es otro apartado de la exposición, porque es inevitable comentarlo, fue muy importante en su formación la aventura de lo que fue la Revista Española, que evidentemente no es una revista conocida por el gran público, pero es una revista muy importante para la historia de la cultura española en el siglo XX. Es una revista que publicó apenas 6 números, se publicó entre el 53 y el 54, que había impulsado un viejo profesor republicano, Antonio Rodríguez Moñino, un hombre muy culto que financió la revista, que luego acabó, por cierto, trabajando en Estados Unidos, fue un hispanista muy, muy conocido y muy respetado y un gran coleccionista de libros, ¿no? Y él quiso impulsar una revista para apoyar a los jóvenes escritores de principios de los 50, ¿no? Y entonces esa revista se funda, la financia Rodríguez Moñino y pone como directores a Alfonso Sastre y a Rafael Sánchez Ferlosio, otros 2 amigos de Aldecoa y miembros, por supuesto, de ese grupo, de esa generación de los años 50, ¿no? Y esa revista durará solamente 6 números, no durará más, porque logró vender 80 ejemplares nada más en 6 números. Fue un desastre económico y, bueno, tuvo que cerrarse inmediatamente. Pero ahí es una revista que sorprende si uno la revisa ahora mismo, sobre todo porque a veces tenemos una visión quizá excesivamente estereotipada de lo que era la literatura y la cultura en la época del franquismo, que efectivamente había una represión enorme política, pero que había de repente pequeñas islas de apertura en la cultura, débiles, porque efectivamente existía la censura, pero por ejemplo en esta revista española se publican cuentos de escritores europeos, de escritores norteamericanos, de escritores hispanoamericanos, una revista abierta también a lo que estaba escribiendo fuera de España. Y fue muy importante en la formación de Aldecoa, ¿no? Ahí trenzó además todas esas relaciones que fueron también fundamentales, ¿no? Bueno, a partir de ahí, realmente es el inicio y el salto de Ignacio, se convierte ya en un escritor, realmente, y va a dedicarse, como os decía, fundamentalmente al cuento. Hoy en día yo creo que Ignacio Aldecoa seguramente uno de los mejores cuentistas en lengua española del siglo XX, y digo en lengua española porque incluyo también a los hispanoamericanos, es decir, creo que es un grandísimo cuentista, también es un gran novelista, pero digamos las valoraciones van cambiando con el tiempo y yo creo que viendo un poco la crítica, lo que se ha dicho sobre él, parece que se ha tendido a valorar más sus cuentos que sus novelas, aunque fue también, como digo, un gran novelista, yo creo que lo es sin duda, ¿no? Y de hecho Josefina Aldecoa reivindicaba, a pesar de que también reconocía el valor como cuentista, también reivindicaba porque pensaba que a veces se le valoraba menos sus novelas y decía, no, es también un gran novelista, y sin duda lo es, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí ya comienza su carrera y va a publicar con asiduidad casi, no digo un libro al año, pero casi cada año y medio aparecerá un nuevo volumen, o bien un volumen de cuentos, o bien una novela, ¿no? El año 54 pues publicará el fulgor y la sangre, luego inmediatamente después Con el viento solano, luego Gran Sol, y finalmente en el 67, estas son las novelas, publicó Parte de una historia, ¿no? Y luego pues publicó 7 volúmenes de cuentos, el primero de ellos fue en el 55, publicó otro segundo en el 55, el 59, 61, etcétera, hasta el año 65, ¿no? Que publicó todos esos cuentos, y un libro de microrelatos que es Neutral Corner, que es un libro excelente. Ahí está, en esta sala de aquí de lado tenéis los libros y están las fotografías del, que es un libro en realidad que está a medio camino entre el cuento y el poema, ¿no? El poema en prosa. Realmente es un libro magnífico y muy innovador para el momento. Se publicó en el año 62, ¿no? Aparte de eso, tuvo otros muchos proyectos de libros, como os decía, que no llegaron a aparecer, como el libro de las moscas o El hombre de bien, que era un conjunto de cuentos dialogados. Todo esto lo sabemos, o este que os decía antes del que se titulaba Ego, porque él mismo lo comentaba en la prensa, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿qué está preparando? Pues tengo preparado un libro que voy a enviar ya a la editorial. Bueno, pero de muchos de esos libros realmente
no sabemos nada o casi nada, ¿no? Entonces fue evidentemente un gran cuentista y un gran conocedor de lo que es la poética del cuento. Es decir, de cuáles son los requisitos de un buen cuento. Porque él había leído muy bien a los cuentistas. El cuento moderno, para entendernos, surge, una cosa es el cuento tradicional, de tradición oral, que se nos remonta hasta el origen de los tiempos, ¿no? hasta el momento de las cavernas, si queréis, ¿no? Pero el cuento realmente moderno surge en el siglo XIX. ¿no? Más o menos en la etapa romántica. Quizá el gran primer cuentista, bueno, es Nathaniel Hawthorne, el autor norteamericano, Edgar Allan Poe, etcétera, ¿no? Y él conocía muy bien la tradición norteamericana, muy bien. Y además conocía la teorización sobre el cuento que había hecho, por ejemplo, un autor como Edgar Allan Poe. Bueno, que no solamente es que no siempre, a veces hay escritores que escriben por instinto, que no son no tienen conciencia de lo que es el oficio de esa escritura, ¿no? Pero en el caso de Aldecoa no es así. Se permanecieron varios trabajos inéditos que se publicaron en 2009, en los que eran conferencias que él hablaba, por ejemplo, sobre el cuento, y realmente leyendo esos textos sorprende que sean textos de los años 50 y 60, ¿no? Lo al tanto que estaba de las teorías sobre el cuento, ¿no? De cuál era lo que hacía un buen cuento, por ejemplo, ¿no? Todo eso realmente es sorprendente, ¿no? Y además no era nada habitual en ese momento en España, ¿no? Bueno, luego como novelista, como os decía, él defendió el cuento como un género importante, que para él no era un género distinto a la novela, y se sitúa en igualdad de condiciones, y siempre insistió que el cuento no era una especie de primer paso para la novela, sino que era un género valioso en sí mismo, lo cual yo creo que todos los que nos dedicamos y hemos trabajado sobre el cuento estamos de acuerdo en eso, ¿no? E incluso era muy consciente de que era mucho más fácil, algo que sigue siendo así presente en la actualidad, era mucho más fácil publicar, en algunas entrevistas lo dice, publicar una novela que un libro de cuentos, ¿no? Los editores son muy reticentes, ya lo eran en los años 50, a publicar libros de cuentos, ¿no? Un libro de cuentos parece más sencillo de leer, pero es más difícil de leer que una novela, porque en un libro de cuentos tenemos 10 o 12 o 15 cuentos, tenemos 10 o 12 o 15 situaciones distintas, en las que tenemos pequeñas situaciones, pequeños mundos en los que tenemos que sumergirnos, ¿no? En una novela, por muy extensa que sea, nos cuesta a lo mejor entrar en ella, pero una vez que hemos entrado en ese mundo, somos capaces de estar ahí, habitando ese mundo durante mucho tiempo, ¿no? En el caso de los cuentos, tenemos que ir saltando de pequeño mundo a pequeño mundo, a veces es más difícil, ¿no? Y luego muchas veces también para los editores más complicado, entre otras cosas porque una cosa tan sencilla como que en una novela, y hoy en día pasa lo mismo, es relativamente fácil poner una faja por fuera y explicar de qué va la novela, ¿no? Pero explicar de qué va un libro de cuentos, cuando hay 15 o 20 cuentos distintos, muy diferentes entre sí, es que hasta uno se pierde, ¿no? ¿Y cómo explico de qué va este libro para poder venderlo? Bueno, en fin, yo le digo también, vamos a dedicar un apartado al Aldecoa novelista, por supuesto, que es importantísimo. Y luego también en la exposición, quizá lo menos conocido de Aldecoa, y que quedaría un poco por investigar, y realmente se ha trabajado muy poco, pero creo que está bien apuntarlo en la exposición. Pues decíamos antes que vivía de la escritura. Bueno, en un momento determinado, Josefina Aldecoa monta el Colegio Estilo en Madrid, que tiene bastante éxito, y a partir de entonces, bueno, tiene una buena situación económica y pueden vivir con cierta holgura, ¿no? Pero él siguió colaborando y trabajando y publicando cuentos, novelas, y también, y esto es quizá lo menos conocido, artículos de prensa. ¿Vale? Esta es la parte menos conocida de Aldecoa. De hecho, no se han recuperado, o sea, no se han recopilado esos artículos. No es que sean muchísimos, yo he podido localizar, seguramente habría que hacer una búsqueda mucho más amplia, yo he podido localizar una veintena de artículos, seguramente hay muchos más. Publicó reportajes en el diario Arriba, publicaba en diferentes periódicos, escribía artículos sobre cuestiones de actualidad, lo que fuera, pero artículos muy interesantes, porque tenía un poco, era una especie por decirlo así, una especie de preumbral, de Francisco Umbral, una escritura muy brillante, llena de imágenes, de metáforas, de giros sorprendentes, ¿no? Y eso es una parte importante de su producción, pero que está prácticamente olvidada. Y también esos artículos y algunos cuentos sabemos que se publicaron en Hispanoamérica, pero ahí es un terreno totalmente desconocido. Él colaboró con el diario La Nación en Buenos Aires y colaboró con muchos más diarios, y lo sabemos porque la propia Josefina, y él en algún momento comentó que estando en Nueva York en el año 58, como pasan casi un año en Nueva York, él comienza a colaborar con Joaquín Maurín, que era un exiliado español, que tenía una agencia literaria, American Literary Agency, que colocaba artículos de autores españoles en la prensa hispanoamericana. Y Aldecoa comenzó a colaborar con él, comenzó a enviarle artículos y cuentos, y cuando vuelve de Estados Unidos le entrevistan, y él dice que ha estado publicando artículos en la prensa. Ahora, no sabemos en qué prensa.
seguramente en periódicos tal vez de México, porque Joaquín Maurín era capaz, como era una agencia de prensa, era capaz de colocar esos artículos en diferentes periódicos, en Argentina, tal vez en Colombia, en México, pero realmente esto es algo casi totalmente desconocido a la labor de Aldecoa, pero a mí me parece que es también importante, ¿no? Entonces, bueno, en la Nacional, por una serie de casualidades, no hay manuscritos de Aldecoa, pero sí que hay hay 11 manuscritos de estos artículos que llegaron a la biblioteca no a través de la familia de Aldecoa, sino a través de una agencia de prensa que era la que colocaba esos artículos en diferentes periódicos y que esos fondos acabaron en la Biblioteca Nacional y ahí hay un ejemplo. Son 11, pero evidentemente publicó bastantes más, pero bueno, hay un ejemplo que también tiene una pequeña dedicación. Y ya voy terminando, no quiero, y luego porque quiero mostrar unas fotografías muy rápido. Las últimas secciones de la exposición van a estar dedicadas, por una parte, a la que yo llamo las rutas de evasión y libertad, que es un poco el gusto, la afición, que es muy importante en la trayectoria de Aldecoa, por los viajes, por las islas. Tendría una pasión inmensa por Ibiza y por Canarias, especialmente los viajes que le fascinaban. Nueva York era para él un punto de referencia, era como la ciudad ideal, ¿no? Su paraíso. Son los pequeños paraísos que fue construyendo Ignacio Aldecoa, y entonces ahí está Lanzarote, está Canarias en general, pero especialmente Lanzarote, y dentro de eso La Graciosa, esta pequeña isla que es el escenario de su última novela, de parte de una historia, aunque no se nombra en la novela, evidentemente es La Graciosa, ¿no? Pero a la que visitó varias veces. Primero la visitó en los años 50 Canarias, porque el diario Arriba le encargó un reportaje sobre Canarias y visitó las Canarias, las recorrió entero y se sintió fascinado por Canarias, ¿no? Era para él un paraíso también. Y luego volvió muchas más veces en los años 60, ¿no? Ibiza, donde estuvo 10 años, luego evidentemente Nueva York, y luego la idea del mar en general, ¿no? Para él el mar sentía una fascinación enorme por el mar, ¿no? Sentía que desde niño, y hay algunos testimonios del mismo, de cuando le llevaban a ver un puerto, ¿no? en el Cantábrico, y esa especie de fascinación que siempre sintió, y luego se embarcó en ese barco de pesca para escribir la novela Gran Sol, etcétera, ¿no? Y finalmente, la última sección de la novela, de la exposición, está dedicada a Aldecoa y el cine, porque Aldecoa, como sabéis, como os he dicho antes, bueno, Mario Camus hizo 3 versiones, digamos, de películas inspiradas en obras de Aldecoa. Luego hay una película de Ferran Llagostera sobre Gansol, que es una película, creo que la habéis mostrado aquí, es una película interesante, y luego también se hicieron varias versiones televisivas de obras de Aldecoa, ¿no? Por ejemplo, se hizo una versión televisiva de Santolàgia de Acero, que esa la podéis ver en RTV Play, podéis acceder, la podéis ver, o Caballo de Pica, que es un texto muy potente, un texto brutal, ¿no? Realmente, y se hizo una versión televisiva bastante buena, e incluso Pilar Miró hizo en su momento una versión televisiva en varios capítulos de uno de sus cuentos que se llama El silbo de la lechuza, que es un cuento además muy divertido, ¿no? Porque con sentido del humor, con ironía, etcétera, ¿no? Y luego hay una historia que es curioso, que me gustaría poder mostrarlo en la exposición de Madrid, pero no he podido, pero me queda ahí un poco esa espinita que me gustaría hacerlo, y es que Guillermo Fernando de Castro, en esas memorias de Ibiza, comenta que en el año 63, algo que yo no lo desconocía realmente cuando empecé un poco a indagar para preparar los materiales para la exposición, que él dice que un equipo canadiense rodó una película en Ibiza en el año 63 y que en esa película participa como actor Ignacio Aldecoa, ¿vale? Y comenta que, dice, que bueno, la protagonista era Georgette Susskind, que era una actriz canadiense, norteamericano-canadiense, y que todas las tardes Aldecoa llegaba a tomar una copa con ellos al Caballo Blanco, que era un bar donde se juntaban, y siempre venía presumiendo de que había estado rodando, ¿no? Y venía a veces con esta mujer, o con Josefina, o venía con la actriz. Y dice Fernando Guillermo de Castro que no recuerda, que no llegó a ver la película nunca y que no recuerda el título, ¿no? Pero yo he estado indagando y efectivamente la película la he localizado, se titula Running Away Backwards, que es una película del 64, que luego canadiense, que habla un poco de los autoexiliados canadienses, esta especie de medio movimiento hippie contracultural en Ibiza. Pero no he sido capaz de encontrar ninguna copia. No hay ninguna copia en España. No la hay en Ibiza, no la hay en Mallorca, no la hay en la Filmoteca, no hay en ningún sitio. Incluso he recurrido a la Film Commission, que son estos organismos, ¿no? que promocionan el cine de Canadá, de Toronto, y efectivamente me han confirmado que la película existe,
pero no tienen copia tampoco. Entonces, al final lo que he llegado, pero ya no vamos a llegar a tiempo para la exposición, he conseguido el correo electrónico de la mujer del director, porque el director ya murió hace años, ¿vale? Porque me dijeron, bueno, si alguien puede tener una copia de esa película, es esta mujer, que es la viuda del director. Bueno, habría que investigar, mi idea es escribirle, no va a llegar a tiempo para la exposición, y ver, me gustaría ver una copia, porque tampoco estoy seguro de que Aldecoa en el montaje no haya desaparecido de la película, porque nadie la ha visto, ¿no? Tenemos ese testimonio, pero la verdad es que sería fascinante y añadiría otra dimensión más a ese retrato de Ignacio Aldecoa actor, ¿no? Que sería una cosa, aunque fuese una cosa de aficionado o meramente un juego, pero yo creo que resultaría interesante verlo, ¿no? Bueno, y voy a terminar con si me permitís unos minutos más, muy poquitos. Quería mostraros, hablando de retrato, pues algunos de los retratos de Aldecoa. Muchos de ellos los habéis visto, son retratos que están aquí, en la exposición de aquí de Aldecoa, pero vamos a recorrerlos muy rápidamente, un poco para explicar muy poquitas cosas. Este es Ignacio Aldecoa en el año 29, con 4 años, con su hermana Teresa. Este es también un Aldecoa jovencito, más o menos por esa misma fecha. Aquí está también con su hermana, es el año 30, no tenemos, no sé en todos los casos, en algunos casos a través de la familia, estas son fotos a veces proporcionadas por la familia, dan una referencia de fecha, en otros casos no lo sabemos, pero bueno, ahí está también con su hermana, una foto muy bonita, ahí está en el colegio, que es este que está aquí con el, lo veis ahí, ¿no? Con el, esta está en el archivo de Álava. Bueno, esta está con su padre, con su hermana en la playa, ahí con esa especie de acercamiento al mar que tanto le interesó siempre a Aldecoa. Ahí está de primera comunión, ¿no? Hecho con ese vestido tan de época. Ahí está también, ahí lo veis, en el colegio. Esta es más o menos el año 32 aproximadamente. Bueno, un Aldecoa muy jovencito. Esta foto está aquí también en la exposición. Muchas las conocéis, ¿no? Otro Aldecoa jovencito, prácticamente bachiller, ¿no? Antes de irse a Salamanca. Este es también más o menos de esa época, no tenemos la fecha exacta, pero más o menos, esta es muy conocida también, incluso tenéis aquí un cuadro que es cuando van al árbol de Guernica, ¿no? con Juan Cortázar. Esta es un Ignacio Aldecoa. La verdad es que no se me parece mucho, la verdad. Tengo que decir que la cara no se me parece mucho, pero me ha asegurado Pedro Anitúa que es Ignacio Aldecoa en el año 43, ¿no? Vestido de futbolista. Bueno, evidentemente el pelo no es como lo tendrá después, pero en fin. Este es el Aldecoa, os decía antes, cuando él se burlaba de sí mismo, que tenía las orejas de soplillo, ¿no? O los ojos de duende, ¿no? Que decía Matute, ¿no? Y las cejas tan marcadas. Bueno, esta es una foto muy bonita, esta es de Martín Gaite. Ahí está con Martín Gaite en Salamanca. Aquí también está, esa foto es el año 43, 44, antes de marcharse a Madrid. Otro de Aldecoa. No sabría situar, pero más o menos por esa fecha, yo diría, ¿no? Es muy difícil realmente. Esta es cuando llega a Madrid, en esa especie de vida bohemia que hace, ¿no? Martín Gaite recuerda cómo iban de tabernas y de bares en Madrid constantemente, de un sitio a otro, y estaban más o menos todo el día sin un duro, pero cuando podían, pues tomaban algo, generalmente vino, y esta es una taberna madrileña, no sabemos exactamente cuál es. Lo que sí sabemos es que este de persona aquí es Alfonso Sastre, y el que está aquí al lado de Aldecoa es Rafael Sánchez Ferlosio, ¿vale? Esto sí que se le reconoce, no lo pone en la foto, pero son fáciles de identificar. Tenían un rostro muy especial Sánchez Ferlosio y también Alfonso Sastre, ¿no? Son los mismos, digamos que este es Alfonso Sastre sin gafas, que se las ha quitado ahí, y este es Sánchez Ferlosio, por lo tanto, años 50 aproximadamente, ¿no? Un poquito antes, o quizá en la época de la revista española, en torno a 52, 53, más o menos. Esta está con Carmen Martín Gaite y este es también Alfonso Sastre. Aquí está con José María de Quinto, que este es un dramaturgo de la época, Josefina Aldecoa, muy jovencitas, y Ignacio Aldecoa. Y esto que no se ve muy bien, pero esta foto es del Fondo Martín Gaite, están bautizando la revista española, cuando acababa de salir, en el año 53. Van a Salamanca a visitar la casa de Martín Gaite, y entonces ahí, bueno, hacen ahí está otro Aldecoa relativamente joven de esa época. Aquí están también con lo mismo, estamos Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre aquí y José María de Quinto, ¿no? Están seguramente trabajando
cuando están organizando la revista, que eran los 3 directores de la revista, ¿no? De hecho, ahí está, Revista Española, y ahí está con Josefina Aldecoa también, ¿no? Bueno, esta es una foto también de esos años 50, no sabría fecharla porque está en el fondo de la Comunidad de Madrid, es el archivo Martín Santos Lluvero, un fotógrafo, pero no sabemos, las de los bares también son de ese fondo, pero no están fechadas, por lo tanto es casi imposible saberlo, pero calculamos que es por esa época. Aquí es cuando visitan Salamanca, la casa en la que vivía Martín Gaite, también por esa época, año 52, 53, un jovencísimo Aldecoa y una jovencísima Josefina, seguramente poco después de conocerse, porque se les ven muy jovencitos. Se conocieron en el 50, en el Café Gijón, y algo que a partir de entonces nunca se separaron, ¿no? Pues más o menos yo calcularía que sería por ahí, por el 50, ¿no? Este es Ignacio Aldecoa, también del Martín Santos Lluvero, que es de esa época. Ahí ya está en su casa, que vivían primeramente cerca del Manzanares y luego en Blasco de Garay, en Madrid, y este es un retrato que vamos a poder llevar finalmente a la exposición de Madrid, un retrato que le hizo Manuel Mampaso, un escritor, un pintor muy conocido en los años 50, un pintor gallego y muy amigo de los Aldecoa, ¿no? Hizo un retrato de Ignacio y de Josefina, ¿no? Este es también en su despacho en Madrid. Esta es una foto del archivo de ABC, pero que calculo por el rostro, que es también de esta época, no sabría decirlo, quizá un poco más, quizá el 55 o 56. Bueno, aquí esta sí más o menos podemos datarla. Él se casó en el 52 y su hija nació en el 54. Están con la niña, con Susana Aldecoa, muy chiquitita, pues evidentemente esta foto tiene que ser del final del 54 o 55, ¿no? Vale, esta es un poquito mayor, pues un poquito más adelante, tal vez 56, 50, calculo, ¿no? Yo soy muy malo para calcular esto de los niños, ¿no? Ya como mis hijos están muy crecidos, yo ya la verdad es que se me olvida, aunque voy a ser abuelo, por cierto, seguramente dentro de 15 días, o sea que seguramente volveré a recordar esta etapa, ¿no? Bueno, esta es Josefina con Susana, con su hija, pues quizá un poquito mayor, quizá que tenga 4 o 5 años, estaríamos por lo tanto en el 57, 58, la época en la que fueron a Nueva York. El primer viaje a Nueva York lo hicieron, están unas fotos preciosas, lo hicieron en el 58, estuvieron casi un año porque Josefina Aldecoa, que era maestra, había conseguido una beca para estudiar los colegios de educación especial en Nueva York. Y entonces estuvieron varios meses y además consiguieron conectarse a través de Dionisio Riduejo, que era el que les había puesto en contacto con exilados españoles, ¿no? Como Francisco Ayala, por ejemplo, que estaba viviendo en Nueva York, bueno, con los parientes de Lorca, que también estaban en Nueva York, y luego con otra gente, otros sectores del mundo intelectual, ¿no? Fue un año, realmente para ellos, fue como una especie de paraíso realmente en Nueva York, ¿no? Esa es una foto de Nueva York, esta es una foto del archivo ABC, más o menos, quizá un poquito más, tal vez el 60 aproximadamente. Esta también es otra foto de Nueva York, que es muy bonita, con los rascacielos. Esta es una foto también en la que está, ahí veis seguramente de los años 60 ya, y es posible incluso que sea Ibiza, no lo sé, es Ignacio Aldecoa, Josefina, este es Rafael Azcona, el famoso guionista. Esta es una foto con ya Susana un poquito más mayor, o sea que aquí posiblemente sería tal vez 62, 63, ¿no? O sea que tendría, o incluso un poquito más, ¿no? Porque si había nacido en el 54, aquí yo calculo un poco, ojo, que es una niña que puede tener 10, 11 años quizá, ¿no? O aproximadamente. Otra foto interesante con esas gafas de sol tan cinematográficas, ¿no? Yo me lo imagino perfectamente en la película en la que se dice que participó, ¿no? Esta es también otra foto de una entrevista que le hicieron en el ABC en los años 60, cuando era ya, a finales de los 50 en realidad, cuando había publicado Gran Sol, ¿no? Ahí está con Josefina, ahí está también. Bueno, son varias fotos. Esta es una foto que no he podido localizar porque por una parte podría ser Nueva York, pero realmente no. El rostro de Josefina y de Ignacio es posterior. Es verdad que hicieron un segundo viaje a Nueva York más adelante, no sé si fue en el 61, podría ser de ese viaje del 61 o de alguno de los viajes que hicieron por Europa, porque viajaron también por Francia, por Reino Unido, estuvieron en Polonia, estuvieron en Alemania. Esta foto me encanta porque es una foto de, no sabemos quién es, un pescador en la isla de Lanzarote, que es uno de esos paraísos a los que se sintió identificado y que le encantaba a Ignacio Aldecoa, ¿no? Está bebiendo una cerveza con un amigo. Esta también es en Canarias, esta foto muy conocida que también está ahí, pero vamos, esta es la original, ¿no? que nos ha pasado la hija de esto. Aquí está, en realidad, aquí está con Mario Camus, que está, no, perdón, este es Fernando Guillermo de Castro, ¿no? Que están ahí en Ibiza, por lo tanto, no sé, años 60, por supuesto, otra foto de Ibiza. Aquí está, este es Rafael Azcona,
¿eh? Este es Fernando Guillermo de Castro, bueno, Josefina y Ignacio. Como veis, ultramodernos, ¿no? Muy sesenteros, pero muy modernos para la época, ¿no? Con esas gafas de sol. Bueno, y termino con esas dos influencias que fueron muy importantes de Ignacio Aldecoa, que es el estudio de Adrián Aldecoa, donde el joven Ignacio pues, tuvo oportunidad de entrar en contacto con el mundo del arte y, digamos, de la intelectualidad de Vitoria. Y finalmente una foto que me hizo muchísima ilusión cuando la conseguí, porque estaba buscándola, era incapaz de conseguirla, y al final Pedro Anitua le pregunté, digo, ¿no tenéis una foto de la abuela de María Pedruzo, ¿no? Con la que aprendió a contar historias, ¿no? Y efectivamente, hay una foto, una sola, pero es una foto estupenda. Esta es la abuela que contaba esas historias que eran reales, pero que muchas veces también se iba por los cerros de Úbeda y cuando no le cuadraba, pues inventaba historias y contaba historias, ¿no? Y bueno, esto es más o menos esa pequeña retrato de Ignacio Aldecoa que quería presentaros, pero sabiendo también, evidentemente, que es un retrato precario, ¿no? Un retrato velado, pero que a la vez intentamos desvelarlo, por eso se tacha el velado, pero sabiendo a la vez que todavía nos quedan muchas cosas por conocer de Ignacio Aldecoa. Y por mi parte, pues nada más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, yo simplemente agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo, por mi parte, si puedo contestar, encantado. No significa que sepa todo, ni mucho menos, pero bueno, si alguien tiene alguna curiosidad o algo que quiera... Sí. Hola, Arrachaldeón, muchas gracias por la amena charla que nos ha ayudado muchísimo a acercarnos a la vida y a la obra de Ignacio Aldecoa. Sí, quería un par de cuestiones muy breves, ¿no? ¿Cómo consiguió sortear, bueno, Josefina ya lo dice alguna vez, ¿no? Pues el tema de la censura, ¿no? Porque él, aunque, bueno, él provenía de una familia pues acomodada, burguesa de Vitoria, pero él siempre tenía una conciencia social que aparece en sus relatos y sus cuentos, ¿no? ¿Cómo se las... digamos, cómo consigue lidiar esa cuestión? Uh-huh. Y luego la imagen que da él de Vitoria, ¿no? En la época de los 50 y demás. Simplemente eso. Bueno, pues mira, respecto a la censura, sí que hemos revisado algunos expedientes de censura. No tuvo demasiado mala suerte. La censura, una cuestión que es importante también que hay que entender, es que tendemos a verlo como algo muy monolítico, pero dependía del censor en el que cayeras. ¿Vale? Dentro de la censura había censores muy distintos entre sí, incluso muchos escritores que fueron censores en un momento determinado porque era otra forma de llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, había censores de mano laxa que dejaban pasar las cosas, ¿no? Había censores católicos, ultracatólicos, conservadores que tachaban todo, ¿no? Que prohibían las cosas, por ejemplo. Había censores más politizados, ¿no? Algunos eran por razones morales. Entonces, también dependía un poco de con quién cayeras, ¿eh? Y en ese sentido no tuvo excesiva mala suerte Ignacio Aldecoa porque le permitieron publicar los libros, ¿no? Evidentemente, a veces hacía alguna observación, alguna pequeña cosa que tenía que cambiar, pero no tuvo excesiva mala suerte, ¿eh? O sea, y no sabemos muy bien por qué. Digo que ahí había un poco cuestión de azar, ¿no? Con la censura, ¿no? Y luego sobre Vitoria, él tenía una imagen un tanto gris de Vitoria, de los años de infancia. En una entrevista que hace con un periodista, al final casi de su vida, un periodista argentino, él comenta que, bueno, que no había nada que hacer en la Vitoria de su infancia, que era una Vitoria aburrida, que él empezó a escribir porque siempre llovía, porque no había ningún estímulo. Pero la verdad es que esa visión, que era un poco negativa, en parte también vinculada a la visión, digamos, un poco crítica con lo que fue su educación en el colegio religioso, ¿no? Que él puso cierta distancia frente a eso, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que en la etapa final de su vida se reconcilió, porque luego publicó esa guía del País Vasco, y entonces en la descripción de Vitoria es una descripción que, aunque sea meramente para turistas, es una especie de guía turística, ¿no? Pero está llena de emoción y de lirismo por momentos, ¿no? O sea, como una especie de reconciliación con la ciudad de Vitoria, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que yo veo en su obra, ¿no? Realmente. Y lo de la censura, ya te digo, es una cosa curiosa, porque había a veces autores que hay novelas de la época, e incluso a veces se trataba de forma muy desigual a unos autores y a otros, ¿no? Por ejemplo, a Cela se le prohibió la colmena
acaba de aparecer ahora el manuscrito original de La Colmena en el archivo de Madrid, de la General de Administración, de la censura, que estaba allí y se había dado por perdido, ¿no?, que ha aparecido estos días en la prensa. La Colmena no se pudo publicar en 10 años. Y Cela lo intentó varias veces, pero siempre dio con censores que la rechazaban, ¿no? Sin embargo, luego, cuando adquirió cierto renombre, ya le permitían muchas libertades que a veces no permitían otros autores. Entonces, quiero decir que la censura es que es muy complicado, porque evidentemente había una represión, claro, y había un control, pero dependía un poco de quién fuera el censor concreto que analizaba ese texto, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso del Lecoa tuvo suerte, ¿eh? Casi no hubo prohibiciones completas, eso no hay ningún expediente de prohibición que se diga se deniega la publicación, como mucho hay alguna observación, ¿no?, que quizá el lenguaje, pero cosas siempre muy menores, ¿no? Ahí tuvo suerte, sí. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más. Sí. Bueno, pues yo voy a aprovechar que estás por aquí, José Ramón, sin aburrir, porque ya llevamos mucho tiempo. Sí, agradecer tu conferencia, que hemos disfrutado muchísimo. Una pregunta. Conocemos, dices que al Lecoa, y bueno, ya lo habíamos oído también a otras personas, que era un gran lector y que conoció otras literaturas, digo, distintas de la escrita en lengua española. ¿Sabemos en qué idiomas leyó? ¿Podemos imaginar, intuimos si leyó en francés, si leyó en inglés? Él leía fundamentalmente leía en francés y en español, ¿vale? El inglés, aunque él conocía muy bien la literatura norteamericana, era literatura traducida, ¿vale? Sí, Josefina tradujo del inglés y Josefina se manejaba muy bien. Josefina había vivido también, mientras estudiaba la carrera de magisterio, luego terminó y estuvo un año viviendo en Londres, entonces ella se manejaba muy bien. Y ella un poco fue la que yo creo que en parte también se alimentaba mutuamente, ¿no? En ese sentido, pero por lo que los comentarios que sobre su biblioteca, que no conocemos porque, bueno, se conservó un poco, pero ahora, en fin, no sabemos muy bien qué ha pasado con la biblioteca de Ignacio. Yo, por lo que pude ver a través de las entrevistas que le hacían, casi todo lo leía a través de traducciones que muchas veces eran novelas incluso prohibidas en España, pero que llegaban a través de amigos y eran ediciones latinoamericanas, ¿no? Bueno, esto era muy habitual. Hay que pensar que hoy nos parece una barbaridad, pero, por ejemplo, yo qué sé, las novelas de William Faulkner, que hoy en día fue premio Nobel, fue un hombre, quizá uno de los principales novelistas norteamericanos, no se podían leer en España en la época de Franco, ¿eh? Es decir, no existían ediciones, ¿no? Yo recuerdo que las primeras novelas que yo intenté hacerme con ellas para leerlas, o era alguna edición hispanoamericana que había llegado a una librería, pero de una forma un tanto indirecta, o eran ediciones que yo compré, por ejemplo, en un viaje que hice a México, ¿no? Porque aquí no se podía leer. Entonces pasaba en los 50 y 60, pero también llegaban esas ediciones que publicaba Losada en Buenos Aires, o publicaban, sobre todo Buenos Aires, ¿no?, que era el gran centro editorial de Hispanoamérica, y México, pero más, yo diría que casi más Buenos Aires que México. Sí, él lo leía, el inglés no se manejaba, ¿no? Josefina sí, pero él no. Muy bien. Sí. En la exposición de Madrid vais a reutilizar algo de la exposición de aquí, porque de verdad dices, qué lástima que con estos murales tan bonitos, que no recuerdo el nombre de la ilustradora, y todo como se ha planteado aquí, pues que a veces da un poco pena que eso se quede, que no tenga más recorrido. Entonces, si ahora en Madrid vais a hacer una como mega gigante exposición, si eso va a tener... No, lamentablemente no, porque que a mí me ha parecido muy bien, pero bueno, primero que no sabíamos cuándo se iba a inaugurar, estando abierta esta incluso, porque el plan inicial es que se iba a inaugurar en septiembre, pero finalmente se ha ido retrasando por problemas. Y luego otra política de la Biblioteca Nacional no es que no sea colaborar con instituciones. De hecho, ya digo que la colaboración vuestra es magnífica y habéis ayudado en muchísimas cosas, y además la Diputación Foral de Araba participa en la exposición de la Biblioteca Nacional, pero un poco la política es que las exposiciones sirvan también para mostrar lo que tiene la Biblioteca Nacional.
es decir, los fondos de la Biblioteca Nacional. En cierto modo, es también no solamente para reivindicar un autor, sino para mostrar también, que el público general conozca que la Biblioteca Nacional es un gran repositorio, ¿no?, en el que hay pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hemos utilizado sobre todo materiales que estaban en la Biblioteca Nacional, algunos objetos que nos presta la familia, esa hélice, por ejemplo, que está aquí tan bonita, ¿no?, del famoso avión de Vedrines, pues esa también va a estar en la exposición de Madrid. Algunas cosas se van a utilizar. Algunas fotos son las mismas, pero se van a reproducir porque por cuestiones de tiempo están ya en producción. O sea, no podemos esperar a que se terminase de aquí y llevarlo porque no habría tiempo realmente. Entonces, bueno, al final es otra cosa, va a haber muchos puntos de coincidencia, lógicamente, pero no, esos paneles que sé que gustan mucho, lamentablemente no van a estar ahí. No sé si podréis llevarlos a algún otro sitio. Sería una pena, es una pena que no podáis llevarlos a otro sitio también dentro del País Vasco, incluso, ¿no?, a otras capitales, ¿no? Sí, la exposición se va a ofrecer a... Sí, bueno, ya. Un poco por alusiones, sí, una exposición cuesta mucho realizarla y esta exposición que ha hecho la Diputación Foral de Álava se va a ofrecer a los ayuntamientos y las cuadrillas de Álava en primer lugar y en segundo lugar a las provincias hermanas, también, como no, y a las provincias limítrofes también. Esperemos que se pueda ver algún ayuntamiento, que no adelantaré su nombre porque está todo un poco todavía, ¿verdad?, sin atar, pues ha mostrado interés. Esperemos que pueda circular, sobre todo para que las personas conozcan la obra de este autor y, bueno, el interés que tiene seguir leyéndolo y desde luego su figura, que es también un hombre relevante, ¿no?, en la historia de este país como es el nuestro, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, pues muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.